Lo que no se sabe se pregunta. Oración Caribe, un podcast para afropensar nuestra negritud. Oración Caribe. Hola, Donis. Hola Tito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien también, aquí en otro episodio del podcast Oración Caribe. Exactamente, el segundo episodio de Oración Caribe. Y esta vez se lo hemos dedicado al tema de masculinidades, diversidad y afrodescendencia. Exacto, un temazo que está muy actualizado y además que tiene mucho que ver con nosotros, Exactamente. nosotros. Bueno, hemos decidido hacer este segundo episodio de Oración Caribe sobre masculinidad, masculinidades, diversidad y afrodescendencia. Por un lado, debido al incremento de la demanda de investigaciones y bibliografía, que hay como todo un alza en los espacios académicos sobre el tema de masculinidades y también en los espacios de activismo. No obstante, no sé cómo tú lo ves, me gustaría tu opinión. Nos hemos podido identificar que hay como una ausencia grande de la imbricación entre estudios de la masculinidad y raza y clase. Entonces, en este vacío, nosotros queremos como aportar desde este podcast y en este episodio específicamente. Es importante decir que primero, los estudios sobre masculinidades racializadas no blancas en Latinoamérica y especialmente en español casi no existen. Predomina el trabajo de la profesora Mara Viveros, que le dedicó muchos años de su vida y tiene algunos libros al respecto, pero fuera de eso es un campo que, es decir, los estudios de masculinidad y los temas de raza, racismo y afrodescendencia pues sí, todavía son muy escasos, ¿no? Yo pienso también que está muy vinculado, por un lado, al mantenimiento, no al mantenimiento, a los sesgos racistas que todavía perviven y se ven representados en los intereses de la investigación de la élite académica en México, por un lado, y también por el incremento del feminismo institucional y cómo han utilizado los estudios de género para hacer una extensión de los estudios sobre la mujer. Eso también puede ser. De esta manera, pues yo lo que puedo identificar es que se han desplazado los temas de masculinidades y el tema y las imbricaciones entre masculinidad y racialización quedan como muy sueltas todavía, ¿no? Y también, si tenemos en cuenta el excelente proceso de borramiento que a través del mestizaje se ha producido sobre las poblaciones negras, afromexicanas y afrodescendientes en México, pues esta carencia se evidencia aún más, ¿no? Exactamente. También porque es importante nombrar que en el último censo, el último censo que se realizó en México en el año 2020, el 45% de la población afromexicana también se identificaba como indígena. Entonces esto dificulta también, primero, qué significa ser afromexicano, qué significa lo afroindígena y cómo podemos, desde los estudios de género, vincularnos con las identidades racializadas no blancas y cómo podemos como asirlas, nombrarlas, ¿no? Entonces, dentro de todo este marco, se encuentran los estudios sobre la masculinidad y afrodescendencia. Sí hay cada vez más mayores estudios sobre masculinidades y diversidades sexogenéricas, aunque, por ejemplo, estudios sobre hombres trans son muy escasos, ¿no? Pero sí hay sobre todo sobre hombres cis y homosexualidad, turismo, en fin. Entonces, ¿cómo tú ves toda esta situación, Adonis? Bueno, yo desde el campo que estoy más metido, que es el tema de la religión, de sobre todo de religión, hay mucho producido sobre las masculinidades religiosas a partir de la construcción de la identidad del hombre
relacionado con el cristianismo, o sea, con la iglesia como tal, y hay muy poca información referente a cómo se construyen los hombres a partir de las religiosidades de matriz africana. Y me parece que es un tema súper importante, sobre todo también porque ahí se cruza con el racismo espiritual, con el racismo epistémico, ¿no? Como en la misma academia Ujú, a veces somos interpelados por abordar estos temas desde una posición EMIC, ¿no? Desde adentro, ujú, como tal. Y me parece esto, pues, súper importante, ¿no? Porque o sea, hay muchos hombres que se construyen a partir de sus consagraciones en la regla de ocho santería, en la regla de Palomonte, o sea, incluso las mismas masculinidades que se producen a partir, por ejemplo, de la sociedad abacua, que es una sociedad fraternal, que son, o sea, son muy, muy interesantes y que además también, IFA también ujú, produce mucha identidad masculina, o sea, él como fenómeno, ¿no? Y me parece pues súper importante como que rastrear, ¿no? Esos otros modos de construirse los hombres y sobre todo también son otros espacios donde se está recuperando el tema del poder masculino, ¿no? Ante esta deconstrucción del género, ¿no? De las otras diversidades, de las otras sexualidades, ¿no? ajá, Como tal. ok. Y también otra, ¿cómo se dice? Característica que yo distingo entre los estudios o todas estas temáticas para pensar las masculinidades negras, está el tema de esta relación polarizante, ¿no? Que pareciera que cuando pensamos sobre las masculinidades negras, primero, o los vemos como víctimas, solamente como víctimas del racismo o como perpetradores de la violencia patriarcal, como en una relación polarizada, opuesta, y que como que no se vinculan, ¿no? Entonces, en esta diatriba también yo quiero que podamos pensar sobre las masculinidades negras en México. Y también, para poner la cosa caliente, este tema lo estamos pensando porque últimamente hay muchos, ¿cómo se dice?, conversatorios eh, sobre una cuestión coyuntural que es el tema de los incels, ¿no? Y frente al tema, hay muchos académicos posicionándose, pensando, creando críticamente alrededor de esta nueva identidad y pareciera, ¿no? Que el racismo y el patriarcado estructural que precede a la categoría de incels se difuminaron, ¿no? Y realmente los incels son como la punta del iceberg de una sociedad eh, extremadamente patriarcal y racista, ¿no? Que va como desde muchas identidades y coyunturas como fortaleciendo el entramado patriarcal, ¿no? O sea, yo fíjate que cuando estábamos preparando el podcast, yo que me hablabas de este tema de los incels, yo no conocí y cuando me puse a leer me quedé impresionado. Me quedé súper, súper, súper impresionado con este tema de los incels, y que son estos mismos tipos que además se meten en las publicaciones o en los diálogos sobre racismo, qué sé yo, como que ellos victimizándose, hablando de un racismo a la inversa que no existe, etcétera. Sí, sí, está cabrón. Yo decía, ¿cómo es esto? Entonces, sí, y diciendo que este asunto de racismo es una victimización de nosotros como hombres negros. Claro, Cabrón, cabrón está. qué Está fuerte. muy, muy cabrón, muy cabrón. Fíjate que no tenía conocimiento, bueno, honestamente no. Y ellos también, por lo que estuve viendo, pues son como que pro violencia, ¿no? Entonces es precisamente este patriarcado pues tratando de rescatar ese poder que Ujú, está como que tambaleando, ¿no? exactamente. Antes de continuar y para profundizar esta conversación, también me gustaría que pudiéramos más o menos definir qué es para nosotros masculinidades negras, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo
hablar de hombres negros que masculinidades negras. Como yo lo veo es como masculinidades negras como una categoría que es como un abanico amplio, Sí. diverso, flexible, que incluye las vivencias de los hombres cis, negros, ¿no? Ajá. Los hombres homosexuales, gays, jotos, maricas, las lesbianas que tienen una presentación de género masculina, ¿no? Ujú. Las camioneras, las butch, ¿cómo es que le dicen en Cuba? En Cuba, ay, ¿cómo es que le dicen? Tortilleras Tortillera, las también, bomberas, los los bomberitos. bomberos, Sí, en un momento tuercas. yo me autoescribo como bombero, no saben cómo las tuercas, ¿no? Sí, Eh, Aquí también, por ejemplo, en México, las lenchas masculinas, ajá, ¿no? Y también están las transmasculinidades negras, exacto. ¿no? Eso es importante también. Y las personas no binarias negras con una presentación de género masculino. Eh, y bueno, una vez que más o menos pudimos brindar como este panorama, eh, me contaste que estabas muy emocionado leyendo Du Bois. Bueno, bueno, no me metí de ayer, ¿no? Ok. Estuve viendo una publicación, me pareció muy interesante lo que plantea esto de la doble conciencia, de esta dicotomía entre el yo, o sea, el yo como persona y el yo social, o sea, cómo nos lee la sociedad nosotros como hombres negros, este, cómo tenemos que performarnos para esta cierta inclusión en esta sociedad que es sumamente racista. Ujú, Y entonces, pues por eso te digo, había visto, te comentaba del tema de Du Bois. Y bueno, desde mi experiencia ya más bien como hombre negro, que forma parte de esta masculinidad negra, yo digo que la primera tensión está en la orientación sexual. dale, a ver, cuéntame. En el sentido de, un ejemplo, cómo un negro va a ser maricón, ya pensando en esta perspectiva desde Cuba, ¿no? Ujú, Desde el espacio, en el contexto en el que yo nací, que fue que es una familia disfuncional, en un barrio popular, etcétera y demás, ¿no? ujú, Donde además había una gran presencia de población negra, o sea, criado también en una familia negra, en un barrio negro ujú. y demás, y que por demás también violento, o sea, que estaba reproduciendo estos estereotipos Exacto. raciales. Y ahí en ese contexto era muy, o sea, muy vigilado el asunto de ser maricón y ser negro, ¿no? O sea, si tú eres maricón, ¿cómo un negro va a ser maricón? O sea, qué desperdicio de hombre, Exacto. ¿no? Sí. Qué desperdicio de hombre, porque además lo primero que te enseñan es que es el funcionamiento, o sea, el falo negro, que es como que ahí como podríamos llamarle, como el fetiche, Exacto. ¿no? Sí. El tema de fetiche y de que, o sea, tú no vales para otra cosa que por el rabo, ¿no? Por la pinga. O sea, la importancia de la pinga en el contexto pues, social, ¿no? Y demás. Esa fue una de las primeras tensiones que yo tuve como tal. Y bueno, y color de la piel como tal, o sea, racismo como tal, ¿no? El hecho que te vean. Yo también, o sea, estudié en un contexto, estudié en Pogoloti, que además es el primer barrio obrero de Cuba y demás. Este, y bueno, sí, yo estudié en Hermanos Montalvo, o sea, yo pasaba yo cuando iba a la primaria pasaba por un barrio que le llamaban, o se llama, no sé, la Isla del Polvo. Y la Isla del Polvo era, ya tú sabes, por ahí, oye, por ahí pasé yo una vez y estaban haciendo un velorio en la calle, en medio de la calle, estaba el Ajá. féretro de él. Y bueno, y al final eso me sirvió como que para deconstruir todo estereotipo de, sí hubo violencia y todo, pero o sea, era gente súper bien, y además fue el entorno donde yo me crié, donde me eduqué, Ujú, todo, o sea, toda la primaria desde preescolar hasta sexto grado, y pues ahí aprendí muchísimo. ujú, Entonces, todo este tema también de la violencia simbólica ujú, sobre los hombres, en el sentido, bueno, todo esto desde lo que hemos estado hablando, ¿no? ujú, este, y cómo uno los reproduce y también eh, como los roles que juega la mujer en todo esto, que, ajá, tam- ok.
que también reproduce estos estereotipos. Sí, Sí. sí. Sí, yo pienso, por ejemplo, para acotar un poquito de lo que estabas diciendo, pienso primero como hay unos estereotipos que son parte como de las dimensiones de género del racismo antinegro, que son globales, ¿no? Ujú, Y uno de esos estereotipos es el superhombre negro, ujú. que es como hay una construcción global de que los hombres negros son más fuertes, más viriles, ¿no? Y esto es una forma de deshumanización. Muy pocas veces se Exacto. piensa esto como desde un lente de que están como desde un lente deshumanizante, pero por ejemplo, donde sí hay mucho escrito al respecto es en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y por eso uno de los principales lemas eh, para construir nuevas masculinidades, específicamente sobre masculinidades negras en Estados Unidos, es que los hombres negros aprendan a ser suaves. No. Porque hay como una expectativa de que tienen que ser rudos, violentos, extremadamente fuertes, ¿no? Con lo que tú decías de que el falo, la pinga, la verga es como, ¿cómo se dice? Como el centro de su ontología, Ajá. ¿no? Eh, y esto lo que crea es una figura súper hermética, ¿no? Emocionalmente y en todos los sentidos. Pero bueno, te interrumpí, perdón. Ajá. Sí. Eso por ese lado. Y ya en el contexto de migrante, que es súper importante, sí es, o sea, desde las aplicaciones de ligue, ¿no? De contacto y demás, que son los espacios donde yo he socializado y donde he conocido a pareja y demás, y compañeros sexuales, etcétera, etcétera. Pues ahí también es o sea, la carta de presentación de un hombre negro es esa cuestión, ¿no? El tema del paquete, del sexo, ¿no? El miembro Ajá, como tal. Pues así te leen, o sea, no te leen de otra manera, ¿no? ujú, No te leen de otra forma o, como bien hablabas, creo que al principio de los estereotipos de que o eres cubano, eres músico. ajá, Tienes que ser músico, tienes que cantar, tienes que bailar. exacto. Si no, no eres un buen cubano. Ujú, Entonces eso es así como que frustrante. Tú dices, bueno, pero si hay cubanos que no cantan, que no bailan, que no comen fruta, ¿no? Entonces, sí, entonces es para uno es muy demandante como que mantener esa identidad súper forzadísima que al final pues, uno no. ujú, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Y por ejemplo, también creo que es importante aquí como nombrar una de las formas específicas del racismo antinegro en México es a través de la extranjerización de la gente negra. Sí. Y generalmente esa extranjerización se produce a partir de poner como todas las expectativas de negritud en la gente cubana. Mm. Porque también ha habido una diáspora afrocubana constante. Es decir, el Jesús de Veracruz vino de Cuba. Viste que hay una famosa frase No, Jesús. el Sí. Jesús de Veracruz. Mm. El Jesús de Veracruz vino de Santi Espíritu en los primeros años de la colonia. Entonces hay una relación como diaspórica entre Cuba y México, pero también hay una relación afrodiaspórica y afrocaribeña de la cual México quiere tomar ciertas partes y desechar la idea de incorporarse en el Caribe porque eso lo ubicaría como un país extremadamente pobre y vinculado a lo negro, porque el centro del Caribe es la negritud y la diáspora negra, no es la Ujú. cultura diaspórica negra. Entonces, cuando te escuchaba decir, nombrar esto de estos estereotipos a que somos forzados como cubanos a encajar en... Está con nosotros Lía García. Sí. Dejó sus rastros con un suave y riquísimo olor. Estamos en los estereotipos. Los estereotipos. Entonces, un estereotipo sobre los hombres negros hipersexualizados es tan fuerte que en un texto de Manuel Zapato Olivella, el famoso intelectual afrocolombiano, que es parte de un libro que se llama Pasión Vagabunda, él narra
cómo él fue desde Colombia hasta México, Ujú. atravesando las fronteras, caminando básicamente, ¿no? Caminando en tren, en bus, pero así, porque tenía muy poquito dinero. Entonces, cuando él llega a México y llega a la Ciudad de México, pasó mucha pobreza durante un tiempo y en un momento que estaba así como literal, en cubano, muy atacado, caminando por la Alameda en la Ciudad de México, encontró como una oferta de trabajo que decía, necesitase negrito cubano. Y cuando fue a ver de qué se trataba la chamba, pues básicamente le hicieron una prueba para ver si podía ser actor de películas de pornografía, ¿no? Porque fue interesante, es muy interesante como él lo narra, porque él llega, el mexicano le hace una lectura racial y dice, pero tú eres cubano. Y él le dice, sí, 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 yo soy cubano, pero no soy muy prieto, soy mulato. Entonces, cuando al poco rato llega un señor cubano negro en busca de ese trabajo Ujú. también, y el chico no, Manuel Zapata Olivella, el cubano le dice a Manuel Zapata Olivella, pero tú no eres prieto, como que tú eres como medio mulato, una cosa así. Y Manuel le dice, sí, pero bueno, pues, es decir, él le dice, sí, no soy cubano, mira lo que le dice, no soy cubano, soy de Veracruz, pero igual lo que ellos quieren, más que cubano, lo que ellos quieren es un hombre negro. Mm, Eso me pareció brillante, ujú. ¿no? Y luego como que convence al cubano de que él ya le habían dado el trabajo, y luego cuando le toca hacer la prueba literalmente era ver de qué tamaño tenía el pene. Y pues ¿cómo se dice? El cuento no, como su experiencia termina diciendo que él no tomó el trabajo, ¿no? Pero claro, entendiendo que lo publicó, si lo tomó o no lo tomó, no lo puedo saber, ¿no? Pero esta experiencia para mí es muy simbólica, porque ya ahí vemos cómo desde el año 1950, 40 y pico, 50, ya hay un estereotipo muy marcado de cuáles son los hombres negros cubanos, cuál es su función en la construcción de la nación mexicana, ¿no? Es ese tropo extranjero, Ajá, hiperviril, que tiene el pene grande y que ajá. su única función es como este sujeto exótico sexual, ¿no? Esa experiencia me parece muy interesante porque es decir, si ya en los años 50 existía, es decir, eso todavía pervive, Ajá. ¿no? Entonces es como un estereotipo muy marcado, ¿no? Oye, Tito, y tú que eres fan a Bola de Nieve, ¿cómo leyó la sociedad de la época a Bola de Nieve? Pues mira, es muy interesante porque yo he encontrado en el archivo todo el tiempo, por ejemplo, desde el año 33, en el Ajá. año 33 o 32 o 33, llegó Bola de Nieve a México, y Bola de Nieve, cuando llega con Rita Montaner y Ernesto Lecuona, y hay un empresario que crea una cosa que se llama la Revista Negra, Ujú. que la Revista Negra era como un tipo de revista musical, pero donde los actores, cantantes, músicos eran negros, y estaba inspirada en una revista francesa que también se llamaba en francés La Revista Negra, era racista. Sí, me imagino. Entonces cuando llega Bola de Nieve, en muchos escenarios Bola de Nieve cantó y tocó con Rita Montaner, con Toña la Negra y con otros muchos músicos y cantantes afrocubanos y afromexicanos. Ajá. La única persona que todo el tiempo identificaban como negro era él, porque Rita Montaner era mulata, Era mulata, sí. ¿no? Es decir, Ujú. parte de la comunidad negra, una persona negra. Sí. Sin embargo, todo el tiempo a la única persona que lo identificaban racialmente era él. Qué interesante. Y bueno, lo otro que encontré en la prensa es que sí, en un momento se burlaron de él porque era gay. Sí, decía, el Bola de Nieve, este famoso cantante afrocubano,
en el periódico Jueves de Excelsior, Ajá, en el primero, no, sí, el 1 de enero del año 1948, una cosa así, hay un periodista que habla de cómo Bola de Nieve vino a México, pero regresa a La Habana volando y que cuando llega a La Habana, en vez de tirarle como arroz, ajá, como cuando un llegan, pájaro. exacto, cuando llegan los famosos te tiran cosas, ¿no? Eh, Le tiraron alpiste, porque en Cuba a las personas homosexuales le decían pájaro. Sí. Entonces sí, no hay como una referencia directa de que es gay y por eso nos vamos a burlar de él, pero sí juegan mucho, primero con la idea de que pareciera que es la única persona negra del mundo mundial, Ujú. y luego sí hacen como referencias muy suaves, pero muy eficientes para nombrar que Bola era gay, ¿no? Y era como una manera de burla también. Esto de que cuando yo a La Habana echaron al piste, Sí, eso está era burla. cabrón, está cabrón. Bueno, ya desde el nombre, que también fue como una burla, ¿no? Los Bola de Nieve. Sí, ese es un nombre que le pusieron los niños de su barrio en su infancia en Guanabacoa. Y es un nombre que aunque viene de una burla racista, cuando él llega a la Ciudad de México, él llegó como pianista de Rita Montaner. Sin embargo, Rita Montaner un día se enferma de la garganta, no puede cantar, y el empresario mexicano le dice, tú tienes que cantar, y te vas a llamar como cantante Bola de Nieve. Oh, Entonces, el cantante Bola de Nieve nació en México y se murió en México. Qué fuerte. ay, Dios, qué fuerte. Y si le seguimos con el Bola de Nieve, estaba consagrado en Changó. No manches, no sabía. Sí, estaba consagrado en Changó y tengo entendido que Changó le había dicho de que no viniera a México y Exacto. muere de un infarto aquí en México, aquí en México, en la Ciudad de México. Y también se hace muy interesante, sobre todo, los estereotipos que hay con la construcción de la identidad de los hombres consagrados en las divinidades y cómo estas divinidades son arquetipos de lo masculino y lo femenino, Ajá. ¿no? Aunque en el caso de Chango, yo digo que eso ha ido variando, porque cuando ves, no sé, el trabajo que hizo Lidia Cabrera en el Monte, y ubica en los testimonios que ella recogió, los hombres, a ver, ¿cómo llamarle en este caso? Bueno, ellos en el texto le llaman pederastas, sodomitas y demás, ¿no? Ajá. Todos esos negativos, pero eran como los hombres feminizados, Ajá. como tal. Hay una historia de María Antonia, de una mujer trans, creo que sí, de una mujer trans que fue castigada por Changó porque era hija de Changó, y entonces Changó no quería pues, que ella se vistiera de mujer y demás. Y en un tambor de eso, pues llenan una palangana de agua, la escupen y ella se la echa arriba y después se muere y demás. Entonces, como ese discurso contrasta y es totalmente diferente a como está hoy, ¿no? Ajá. Hay muchas mujeres, incluso mujeres trans, que están consagradas en orichas masculinos. Ándale, Como es el sí. caso, por ejemplo, Kirian, Ajá. la mujer trans que es súper famosísima bueno, en Cuba y a nivel internacional también, está consagrada en Ogún. Exacto. Sí. Está consagrada en Ogún. Y Ogún es un oricha que incluso hay, o sea, hay una creencia ahí con el tema de Changó, que se vistió en alguna ocasión de mujer y demás, y entonces lo vincula con el transvestismo, que al final fue un acto de transvestismo. Pero en el caso de Ogún, no, en el caso de Ogún lo ven como esta representación del macho fuerte, del macho, y entonces, pues, en fin, esas cosas se van diluyendo. Ajá. Pero sí me parece muy interesante lo del bola. Ujú. Y ven acá, Donny, y en tus trabajos sobre espiritualidad y masculinidad, ¿qué has encontrado? Bueno, ahí, sí, ahí, o sea, o sea, estas espiritualidades de matriz africana son postcoloniales. A ver, cuéntame un Sí, poquito. Está muy interesante. son postcoloniales, o sea, ahí es el resultado del sincretismo. Por mucho que se quiera ahora abogar por el tradicionalismo y demás, es imposible como decir, no, esto es sumamente puro porque es puro sincretismo y hay mucha influencia de la parte colonial, ¿no? Ujú. Como tal. Y entonces por eso es que hay esta concepción binaria del mundo.
en todo masculino y femenino, o sea, no hay como que algo intermedio. Y, o sea, sí son dos energías, masculina y femenina, pero no tienen por qué llegar a normativizar las corporalidades, ¿no? Exactamente. Entonces, ni las expresiones de esas corporalidades. Ujú. Entonces, un ejemplo, en México yo estuve en una presentación de un texto donde estaban criticando la consagración de homosexuales en la regla de Palomonte. Y si yo me quedé loco, digo, bueno, ¿cómo yo, o sea, yo estoy consagrado en la regla de Palomonte, yo estoy Ujú. rayado y todo como Tata en ganga? Entonces decía, ¿pero cómo? Entonces aquí es algo que han criticado muchísimo, y también se ve mucho en el espiritismo también. En el Ah, espiritismo. Cuando yo hice el trabajo de campo, me encontré el caso de una mujer lesbiana que la ajá, estaban criticando porque ella estaba consagrada en Yemayá. Y en su casa religiosa le decían que como si ella era hija de la madre del mundo, no iba a parir. Y así, yo digo, es una maternidad patriarcal asquerosa. O exacto. sea, pero muy fuerte, muy Ujú. fuerte, muy fuerte. Entonces, Pobre señora. sí, la verdad, sí, muy fuerte. Por ahí van las creencias y los estereotipos y esta cuestión de vincular a las personas con las divinidades, con los arquetipos y demás, está muy fuerte. Yo, en mi caso, también conocí a un palero que era Babacuá. No sé Ajá, si esta persona vive o no. Y él, o sea, yo cuando fui a verlo para rayarme, quise yo, para ver con él, él me mantuvo en la puerta de su casa como una hora sin dejarme pasar. Sin dejarme pasar porque la persona que me lo recomendó le marcó y le dijo, para allá va mi ahijado, que es gay, y tiene ajá, que rayarse, necesito que tú lo consultes para ver si se puede rayar o no. Y este hombre era abacuá y demás, ¿no? O sea, los abacuá es una sociedad fraternal ajá. cuyo requisito principal es la heterosexualidad exclusiva. Híjole. Es así. Entonces, y además hay una reproducción de una masculinidad hegemónica ahí adentro, cabrón, o sea, muy fuerte, ¿no? Sí. Muy fuerte, muy fuerte. Entonces, independientemente de las tradiciones y demás, la raíz cultural, Cuba, pero como tal, así que, o sea, solamente hay, tienen sus plantes, como decir, sus potencias, sus centros religiosos en Cuba, y ahora hicieron uno en Estados Unidos, en Miami, Ujú. pero se han consagrado, incluso hay mexicanos consagrados en Cuba, como Ah, no tal. sabía. Ajá, sí. Entonces, y bueno, el señor me mantuvo ahí un rato, qué sé yo, y cuando me manda a pasar, después de como una hora y cacho, que me siento ahí, me dicen, ya después que me hace la consulta y todo muy bien, me dice, bueno, pues aquí ni tú eres homosexual, ni yo soy homosexual, porque si tú fueras homosexual, esa prenda no te hubiese recibido. Entonces son estos imaginarios Ujú, dentro de estos contextos de masculinidades negras y ujú. masculinidades religiosas que todavía con los que hay que lidiar y con los que hay que trabajar y demás, porque sí están muy, muy polarizados. ¿Y en tus investigaciones aquí en México qué has encontrado? Aquí en México, bueno, te digo, bueno, IFA se reproduce igual, o sea, IFA es muy patriarcal, IFA es Ajá. muy, 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 muy patriarcal. Y para el público que no sabe qué cosa es IFA, que ¿le puedes explicar Bueno, un poquito? bueno. Sí. Bueno, IFA se considera una filosofía, es como un oráculo, ¿no? Ajá. IFA lo que representa es, en estas religiones de matriz africana, religiosidad, matriz espiritualidad, como quieran llamarle, los dioses supremos crean el mundo y se retiran. Y entonces le dejan el trabajo a sus hijos, que son los orishas en este caso, ¿no? Ah, Entonces, el único medio para tener un contacto con esa divinidad suprema es Ifa, ah, que es la palabra Lotumare. O Lotumare, o sea, escribió ahí todo lo que iba a suceder. Y entonces el intérprete de esa palabra es Orunmila. ok. Ya. Entonces ellos también tienen, que es otro tema súper complejo y que además aquí en México se está dando mucho la cuestión de la Iyamí, de esta veneración a las madres ancestrales. Ajá. Eh, o sea, el origen del culto estaba en que estos hombres no, o sea, no concebían, o sea, no entendían cómo las mujeres podían traer una vida desde el cielo a la tierra a través de su cuerpo. Ok. Ajá. Entonces, se crea esta cuestión de la hiyamí,
de las madres ancestrales para más o menos entender de que, bueno, de que toda mujer porta una hijamí y demás. Ahora, están divididas entre la hijamía Y y la hijamía Ochoronga, Ajá. que tienen que ver con los estados de ánimo en las mujeres, cuando están positivos y cuando están negativos. Una onda así bien loca. Y al Ajá. final todo era pues, el control de la corporalidad femenina. Sa- Por ahí va todo, ¿no? ok. Y en el caso de IFA, pues igual, ahí te exigen una heterosexualidad exclusiva, Ujú. lo que ya a partir de los 90 que incluso se vio en Estados Unidos el caso de la antropóloga Patricia de Haifa, que ella dijo a todo el mundo, no, yo soy Anifá, yo estoy iniciada en IFA. ¿Cómo? Y se armó todo un pedo con ese asunto. Ajá. ¿Ya? Empiezan a verse las mujeres, la presencia de mujeres dentro de IFA. O Ok. sea, anteriormente sí habían algún tipo de consagraciones donde las mujeres sí podían llegar, ¿no? Ujú. Pero ya con este fenómeno, después de los 90, incluso creo que hubo un mexicano que estuvo en todo el proceso para que empezaran a iniciarse en Cuba, Ah, qué sí, cierto. estuvo apoyando en eso, pero igual yo lo veía y es como, o sea, la mujer se transgeneriza Ujú. y al final siempre va a ser un espacio de hombres. Sa- Siempre va a ser un espacio de hombres, como mismo sucedió con el espiritismo. Pero la mujer es muy inteligente Ujú. y está esta cuestión de la máscara de Levi Strauss, ¿no? Ajá. Yo me meto, pero al final, sí, está bien, yo soy la de abajo, pero yo estoy aprendiendo. O sea, yo voy a acceder a ese capital simbólico, que es el Ujú. conocimiento que tú me estás negando, Ok. ¿no? Desde mi subalternidad. Ajá. Y en el caso, un ejemplo del espiritismo, que aquí se dio el espiritismo trinitario mariano. Pero, o sea, ya en lo que es en los albores, en el principio del espiritismo, qué sé yo, y demás, ¿no? El espiritismo que codificó Allan Kardec, porque antes no se llamaba espiritismo como Ok. tal, ¿no? Entonces, ahí las mujeres también fueron muy, muy violentadas, pero fueron muy inteligentes, porque además ellas fueron obligadas a ser medium. Wow. Porque cuando vas a los textos de Allan Kardec, él decía, no, los hombres, para la filosofía, esta cuestión de la ciencia y la naturaleza, ¿no? Esta Ujú. dicotomía, ¿no? La mujer ligada a la naturaleza, el hombre a la ciencia, Qué muy fuerte. patriarcal. Sí. Y bien, entonces, ellos las medionizaban. ¿Y qué pasó? Todos los espíritus que venían a través de esas mujeres Ajá. venían con mensajes feministas. ¿Qué fue? Me encanta esa historia. Todos venían con mensajes feministas. Yo me quedé Me loco, encanta esa loco. historia. ¿Qué fue? Loco, sí. Lo que pasa es que América Latina, sus características y demás, yo digo que, o sea, no se adelantó tanto. España sí fue cabrona. Ahí Ujú. la figura de Amalia Domingo Soler, Ajá. que ella ayudó a propagar ese espiritismo hacia América Latina. De hecho, México y Cuba fueron los dos países que tenían más revistas de espiritismo. No, Impresionante. exacto, Más qué revistas de fuerte, no sé. sí, y ella, fueron mujeres que eran amigas o pertenecían a la casa espírita de Amalia, fueron las que insertaron todo eso acá en América. En Ajá. el caso de Cuba, estaba haciendo la contraparte a la Iglesia Católica, porque las guerras de independencia estaban ligadas al espiritismo, mientras los colonizadores españoles estaban ligados a la Iglesia Católica. Qué Sí, pero fuerte. además no eso, en España, Tito, en España las mujeres hicieron un congreso en el siglo XIX que estaban pidiendo muchas cosas que hoy todavía se están luchando muchos derechos, ¿no? Sí, impresionante. Educación laica, en ese tiempo estaban pidiendo igualdad de derechos entre hombres y mujeres, Ajá. muchísimas cosas. Y el espiritismo también contribuyó a que las mujeres se emanciparan, a que las Ujú. mujeres incluso llegaran a publicar los textos con sus propios nombres, con sus propios nombres, puro siglo XIX, que era impensable. Sí, es cierto. Y entonces, pues, Wow. lo que bueno, ya te digo, esta parte del espiritismo que se mezcla con las expresiones de matriz africana, Ujú. siguen reproduciendo todos estos estereotipos de género y pues eso Oh, todavía qué se, pena. se mantiene, sí. Se mantiene cuando vas, incluso, y aquí en México se ve mucho, cuando vas A ver, cuéntanos un poquito a, sobre a eso. estas espiritualidades de comisiones africanas y demás, llegan, o sea, llegan con unos roles de género muy, muy, muy bien definidos, o sea, muy, muy, muy definidos. Ujú. Y entonces hay muchos, por ejemplo, hay hombres que se consideran cis heterosexuales Ujú. que no
pasan espiritualidad femenina por cuestiones de prejuicio. Sí, Wow. por cuestiones de prejuicio y demás. Sí, sí está complicadillo. Está complicadillo, sí. Ya vi, ya vi, ya vi. Ok. Y por ejemplo, em, dos preguntas finales Ajá. para ir cerrando este segundo episodio. Em, ¿Tú sientes que esos estereotipos a través como de, vamos a decirlo, de este racismo cultural y de las expresiones religiosas afrocubanas Ujú. trascienden a las masculinidades racializadas no blancas en México? Mm, bueno, yo digo, es que ahí está la cuestión, está un poco como mixta. Mm, Sí, ¿Está un poco como? como que mixto, o sea, Ajá, esta mix, cuestión, ajá. sí, como tal, por ejemplo, si vas, o sea, lo que aquí se practica de religiosidad de matriz afrocubana, africana, o sea, religiones afrocubanas fueron traídas de Cuba después Ujú, del siglo, después en el pleno siglo XX, ajá. porque la presencia, según un ejemplo, Roger Bastille planteaba que aquí hubo mucha presencia de africanos de procedencia bantú, Ah, que en Cuba, que, o sea, los bantú fueron los que después dieron lugar a la Real de Palomonte. Pero aquí no proliferaron esas prácticas, o sea, no hubo tanto, porque al final también, bueno, era otro contexto, aquí había una mayor población indígena, ujú, que era el interés del colonizador como tal, no los africanos esclavizados, exacto, sí. que en el caso de Cuba, pues la cuestión fue diferente. Y entonces algunos elementos que ellos trajeron se fundieron con las prácticas indígenas y entonces formaron parte de la famosa brujería mexicana Ándale. como tal, Ok. pero no se desarrollaron como en el caso de Cuba con las reglas estas de Palomonte, regla de Ocha, etcétera, Ujú, regla Rará y demás. Entonces, pues aquí eso vinculado así como que la racialidad, ok. no lo vi tan marcado. Ok, Ujú, bueno. Yo también quería como nombrar, ¿no? Otra manera en que, pues, ¿cómo decir? No se nombra la imbricación entre el racismo y los estudios o los temas de masculinidad, pero que sí se expresa socialmente con mucha fuerza en México, es a través de el encarcelamiento masivo ujú, que hay de hombres que nombramos a través de categorías como morenos, ujú, prietos, mestizos oscuros, indígenas, afromexicanos. em, y ese rasgo específico, ¿no? Es una de las características distintivas del racismo antinegro global ujú, y que se ha estudiado mucho en Estados Unidos, sobre todo Michelle Alexander tiene un libro sobre eso, pero en Brasil también se ha estudiado, ujú, ¿no? El encarcelamiento masivo de los hombres ajá, negros. En Cuba, aunque no se ha estudiado, lo vemos, ¿no? En Colombia también lo vemos. Es como una práctica histórica que viene desde la esclavitud hasta el presente, ¿no? Y es mantener a los hombres negros encarcelados como, como lo que decías ahorita, es como políticas de control del cuerpo, ¿no? Y en México se complica, pero no porque se complique, no quiere decir que no esté presente, ujú, ¿no? Es algo como muy visible. Lo que no es visible es la asociación entre estas corporalidades racializadas no blancas, que en muchos casos son, no solamente son racializadas no blancas, también son muy empobrecidas ujú, y que vienen de los márgenes de los conos urbanos de la ciudad y de las zonas periféricas ajá, que están siendo encarceladas. Pienso que también por cómo se empuja a la población a vincularse con la narcoeconomía y cómo de la narcoeconomía mucha gente es encarcelada, ¿no? Pero más allá de la narcoeconomía o no, si tú eres prieto o moreno en este país, como te conviertes en una figura vigilada por los órganos de control legales del Estado-Nación, es decir, la policía y los militares.
Eso también lo quería nombrar porque pareciera que México es un caso excepcional Ujú, y yo considero que lo que no se está pensando es, primero, que hay una concepción imperial de la raza, ajá, ¿no? Como solo son negros aquellas personas que responden a los ideotipos de negritud de Estados Unidos ujú, y luego no se está pensando a profundidad qué significa la afrodescendencia en México. Todo se orilla a estos estereotipos sobre los negros cubanos y luego no permite ver cómo sí, aunque más allá de estas formas tradicionales de pensar la negritud, el racismo antinegro sí está actuando sobre los cuerpos morenos, prietos, oscuros, negros, ¿no? De hombres. Y eso sí está pasando, ¿no? Em, y bueno, eso era algo que yo también quería nombrar. Quiero finalizar también con mi propia experiencia, pienso que puede ser útil. Yo soy una persona trans masculina, negra, cubana, que vivo aquí hace muchos años y transicioné así con todo, con operación y hormonas en el año 2021 y desde que me empezó a salir la barba y me quitaron las chichis, estoy viendo qué significa ser leído como un hombre negro en México. sí, es difícil. Y Sí. es durísimo porque, es decir, yo soy una persona negra que me ubico en los umbrales de la clase media, pero sí tengo, no me voy a hacer el pobre porque no lo soy, Ujú, ¿no? Pero, y también por la educación y los recursos que tengo, ¿no? ujú, Sin embargo, más allá de mi expresión corporal, la gente automáticamente, sobre todo ciertas señoras en ciertos barrios, como Coyoacán, como los barrios fifí de la Ciudad de ujú, México, como que activan un mecanismo de protección. Y ella dice, señora, yo mido 1,58. No, como mi capacidad de ser peligroso está muy disminuida, ujú, ¿no? Entonces, sí he visto que hay como toda una experiencia muy fuerte de criminalización, sí. incluso de monstruización de lo que significa ser un hombre negro, ¿no? Hay un miedo social muy grande, em, y como también algo que me pareció muy interesante en este proceso de transición es como hay una hipervisibilidad más grande todavía. O no sé, porque yo era leído como una lesbiana negra masculina, pero yo no me sentía tan visible como me siento ahora. Y eso que mi expresión de género es la de un hombre heterosexual, el más aburrido del mundo mundial, ¿no? Sin embargo, la gente pues, es como, ¿no? Es como una figura súper disonante en el espacio social. Y es que esa combinación entre hombre negro e inmigrante, Ándale. hombre Ujú, negro y inmigrante, porque además se tiene este imaginario de que el inmigrante tiene que ser una gente pues, pobre, pues, sucia, mal vestida y demás, ¿no? ajá, Precaria. exacto. Y entonces al verte a ti, pues un vestido, qué sé yo, ahí pues Ujú, como que le entra el cortocircuito. ujú, Pero sí está presente, sí, o sea, sí se mantiene esta cuestión de la criminalidad, ujú, de que te ven, a mí me ha pasado, me ven y ven a una persona, guarda el teléfono, ajá, ¿me entiendes? Yo me he quedado, que yo he dicho, pero ujú, ¿y esto? O sea, ¿qué? ujú. Y, o sea, es muy, muy evidente, ¿no? Que te ven y enseguida el asombro y ese rostro de miedo, ¿no? De esa expresión de miedo, igual, entonces sí, sí es complicado. Sí, es complicado y además, ahora que tú hablas de la xenofobia, me parece interesante y lo quiero como incorporar, que es como si las personas que nunca han tenido que emigrar de su país supieran lo caro que es migrar, Ujú, como esa concepción clasista que hay de los migrantes del sur global, ujú. las personas migrantes gastamos más dinero en nuestros procesos de migración que los turistas. Sí. Entonces es muy inconexa esa relación entre, es decir, es verdad que migramos para tener mejores vidas y sobre todo porque la mayor parte de las personas migrantes del sur global no migramos, somos
expulsadas forzosamente de nuestros países, que eso no se piensa así, Ajá. ¿no? Pero, por ejemplo, el caso cubano, bueno, ahora más todavía, todas las personas negras del sur global migramos porque en nuestros países no hay o estamos en la búsqueda de mejores vidas porque nuestros países están viviendo procesos de empobrecimiento forzados Ujú. por otras potencias. Eso, Y eso recae con más fuerza sobre la población racializada no blanca. eso. Y bueno, si el perrito nos deja, para finalizar, eh, yo, claro, desde que transicioné, antes no lo pensaba así, porque era leído, ¿no? Como una mujer negra, aunque masculina, mujer negra, y eso es un estereotipo muy fuerte. Sí. Pero ahora que transicioné, que no sé, honestamente no sé bien cuál es mi identidad, porque transmasculina es una identidad como muy ficticia para mí, ¿no? Y no creo que da cuenta de realmente quién yo soy, pero bueno. Sí, la frase esta de Bell Hooks me hace mucho sentido, ¿no? Que el feminismo es para todo el mundo. Sí. Entonces, ¿en qué manera? Rápido, bueno, no rápido, pero como, ¿en qué manera tú crees que desde nuestras experiencias y nuestros trabajos y nuestros estudios podemos contribuir a interrumpir tanto esos legados machistas que proceden de nuestras culturas negras y de las culturas afrodiaspóricas en general, y también de los discursos racistas que existen sobre las masculinidades negras? Tras. Sí. Mm, Qué buena pregunta, Tito. Hacer. eso fue un palo por la cara. Exactamente, sí fue, sí fue. Sí. De construir todo esto y bueno, a mí me ha servido también. Ujú. He visto otras cosas, ¿no? Que al final, yo que estaba metido en este mundo de los religiosos, todavía sigo metido, pero lo miraba desde esa perspectiva y ya salirme un poco y en la academia que es racista, pero bueno, también me dio las herramientas para Ujú. darme cuenta y combatirlo, pues yo digo que por ahí diría, este, en mi caso, tú también has hecho activismo, ¿no? Sí, yo he hecho de todo en la vida. Pero yo quiero que, por ejemplo, Adonis, los últimos dos artículos que tú has publicado, ¿de qué son? ¿Cómo se llaman y de qué son? Ah, bueno, sí, sí, un ejemplo ahí. El último fue en una revista brasileña y es sobre esta cuestión del imaginario del hombre negro en la práctica del espiritismo cruzado y cómo las entidades oscuras se le. Esto tiene que ver con, o sea, la construcción del imaginario negro tiene que ver con la iglesia. Ah, a ver. Sí, o sea, la iglesia contribuyó mucho a ver el negro como algo demoníaco, diabólico y demás, ¿no? Ujú. Que también lo vemos aquí en México con esa cuestión de la santería blanca y la santería negra. Ah, ni sabía que existía Sí, eso. y entonces mucha gente te dice, ah, tú haces santería blanca porque es una santería en la que no haces daño, no haces trabajos malos. Y la Ajá, santería negra es la que es donde hacen pues, trabajo para muchas cosas, ¿no? Para perjudicar, para defenderse y demás. Entonces, esta polaridad entre lo negro y lo blanco, lo bueno y lo malo, ajá, es muy, o sea, la responsable ahí, pues, la iglesia. sí, 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 sí. Y bueno, a ver, yo, ¿cómo puedo responder esto? Bueno, yo creo que, ¿cómo podemos interrumpir? Pues mira, en una conversación que tuve con un amigo que también es activista, se llama Marley Pulido, que es un hombre negro queer. Él me decía como que él está aprendiendo a ser suave, ¿no? Ujú. Como una práctica política, ¿no? Ujú. Entonces, claro, como yo a mí no tuve una educación para ser un hombre, tuve una educación para ser una mujer negra, Ujú. ¿no? Pues la parte de ser suave no es, ¿cómo se dice? No es mi leitmotiv, pero sí he intencionalmente puesto atención en, lo que sí he hecho es poner atención en cómo son violentadas y cómo reproducen la violencia los hombres y los hombres racializados no blancos y nombrarla. Ujú. No, yo creo que ese es como mi mayor pasión ahora, ¿no? Como decir,
los hombres sí viven mucha violencia de género, No, sí. mucha violencia de género, que tengan su pacto patriarcal, que tengan como su, esto que privilegio, acceso, lo que sea, sí, pero en un contexto de extrema violencia hacia ellos mismos también. Y yo creo que, claro, como vivimos en un mundo patriarcal, hay una naturalización tan grande Ajá. de esa violencia que los hombres viven. Por eso para mí es tan importante nombrarla, ¿no? Porque tengo muchos colegas que estudian, que son investigadores en estudios de género, esto y lo otro, y dicen, no, porque nosotros los hombres tenemos privilegio. Yo me quedo así como, ¿estás seguro? Claro, porque el privilegio es algo que se da sin consecuencias, Ajá. ¿no? Y ese poder que sí tienen los hombres, porque yo me monté una vez en el último vagón de la noche, a las 12 de la noche venía de Jalapa a la Ciudad de México, y sí entendí lo que es ser un hombre. Ajá. Ese vagón a las 12 de la noche no había una persona con con una expresión de género femenina. Todos éramos hombres y yo. Y yo me quedé así, dije, esto es lo que es la segregación de género de los espacios y donde las mujeres no se sienten seguras, ¿no? Como que ahí sí me quedó, dije, ¡zas! ¿No? Ujú. Entonces sí entiendo que hay un, ¿cómo se dice? Que sí hay un, no sé si un privilegio, pero sí hay un poder muy grande de habitar la vida siendo leído como un hombre, ¿no? El problema es que ese poder está atrapado en una serie de violencias que los hombres no quieren nombrar, ¿no? Y que ellos viven y que reproducen. Entonces yo creo que eso es algo que yo estoy haciendo, que a mí me interesa mucho nombrar. Y otra cuestión que me interesa nombrar es como, pues, la institucionalización del feminismo y la concepción tan naturalizada de que los estudios de género son estudios de mujeres o estudios sobre violencia de las mujeres, y no comparto esa opinión. Y también hay un mujerismo muy fuerte que no permite ver que para hablar de masculinidades no es solamente de los hombres, la masculinidad es un concepto sombría amplio, Ajá. ¿no? Entonces, si lo reducimos a hombres, nos perdemos de las transmasculinidades, los hombres gays, las maricas, las lesbianas masculinas, ¿no? Ujú. Entonces, eso también me parece importante nombrar qué hago, como me encanta incomodar, ¿no? Me fascina. Entonces, bueno, no sé si quiere decir algo más, Adonis. No, yo por hoy sí. Yo también, yo también. Les agradecemos mucho Sí, que nos hayan escuchado todo este tiempo, que hayan compartido con nosotros este tiempo de su vida, que nos hayan puesto atención. Próximamente les vamos a invitar a que nos sigan en redes sociales. vale. Por lo pronto sí les invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube Oración Caribe, que le den like y que se suscriban. Así Y es. muchísimas gracias y muchas gracias, Adonis. Muchas gracias a ti, Tito. Y nos vemos en la próxima edición. Y a Lía por prestarnos el espacio. Exactamente. Y muchas gracias a Lía, la novia Sirena, por prestarnos su casa, el espacio y toda su atención. Hasta la próxima. Gracias. Lo que no se sabe se pregunta. Oración Caribe, un podcast para afropensar nuestra negritud. Oración Caribe, que